Hola, ¿qué tal amigos? Que el eterno Dios me los bendiga en esta oportunidad. Hoy quiero continuar nuevamente con el tema que iniciamos la semana pasada, que es al respecto del fruto del Espíritu. Pero quiero tratar de hacer un pequeño resumen al respecto de lo que tocamos la semana pasada. La semana anterior nos iniciamos en el capítulo 7 del libro de Mateo, en el capítulo 15, donde el Eterno nos aconsejaba y decía de la siguiente manera: guardados de los falsos profetas. Y es que en ese mismo contexto, o en esa base fundamental, les dije que si Él nos aconsejaba de guardarnos de los falsos profetas, yo entiendo que su consejo me permite entender que si hay si hay buenos profetas, no simplemente habrán malos profetas. Entonces, de ahí en adelante entiendo que yo necesito tener el conocimiento necesario para poder diferenciar entre uno verdadero y uno falso. Ya que en su contexto él nos dice que por los frutos los conoceréis. Entonces ahí también entiendo que me es necesario saber a qué tipo de fruto se refiere cuando habla, yo les dije, del profeta. Sí, pero no me voy a quedar tan solo analizando quién es o quién no es un profeta, sino que también voy a analizar quién es y quién no es un apóstol, quién es un maestro en la palabra o quién es un pastor. Pero también aplica para aquel que tiene una posición, de liderazgo, o al menos aspira como tal, porque es un tema que considero realmente necesario como tema de, de instrucción y de consejo para todo aquel que de un modo o de otro anhela servirle al Señor. Y es que debemos de entender que el Eterno también nos dijo en contextos, y Él dice que vosotros sois la luz del mundo. También nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. En esos contextos nos habla de que nosotros, los que, como les dije en aquella oportunidad, nosotros que portamos la camiseta, tenemos que tener algo que nos permita ser personas representativas, personas ejemplares, personas de, llamo yo, que podamos decir, realmente esa persona es luz en medio de tantas tinieblas. Y es que también hablamos al respecto de que el fruto siempre es y será más importante que los dones que aquel hermano o hermana logre alcanzar, tener o manifestar. El hecho de que una persona pueda hablar en lenguas o interpretar las lenguas o tener discernimiento de espíritu o todos los demás dones no significará para nosotros que estamos tratando de adquirir el conocimiento correcto. El que el hermano se mueva en esos dones no significará que él o ella sea realmente una persona que viva completamente en el espíritu o que haya logrado alcanzar tal vida, tal mover o tal nivel, ¿sí? Tal nivel de madurez espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el fruto y no el don? Bueno, porque también logramos poner como evidencia que el apóstol Pablo, cuando le habla a la congregación en Corintios, en el capítulo 1, en el verso 7, le dice que a ellos no les faltaba nada en cuanto a los dones. O sea, los puso muy en alto, se gozó, se alegró, les aplaudió, perdón. Y en el capítulo 3 vemos que
él se refiere a ellos y les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces les decía al respecto de que quiere decir que el que una persona se pueda mover en don de profecía o en don de sabiduría o el discernimiento de espíritu o el don de ciencia, no podemos tomar eso como una base fundamental para decir que el hermano es una persona espiritual. Porque ahí logramos ver en esos dos contextos de 1 Corintios que no todo aquel que se mueva en esto lo ha alcanzado todo en cuanto a la madurez espiritual se refiere. El maestro en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el verso 48, él dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esa palabra perfecto en otros contextos o otras versiones de las escrituras se dice de la siguiente manera, sean ustedes maduros. O sea, compórtense como gente madura, gente ejemplar, gente de testimonio, gente que sabe en dónde está parado, gente que sepa qué es lo que quiere, de a dónde viene y hacia dónde va. O sea, debemos de entender, según yo en ese contexto, que cada uno de nosotros debemos de alcanzar un estado o una posición espiritual en la que nos identifiquemos de forma genuina y coherente de nuestros dichos con nuestras acciones. Les ponía como ejemplo al respecto que cuando hablamos, por ejemplo, de perdonar o de pedir perdón, mis amados hermanos, nosotros no podemos, si tocamos el tema al respecto, no podemos ser personas que con sencillez, sí, con sencillez, con la ofensa más pequeña, nos sintamos ofendidos o nos mostremos ofendidos o heridos o incluso hasta con rencores. Porque cuando logramos captar o tener un conocimiento de tales manifestaciones al respecto de lo que es una amargura, de lo que es el odio, el rencor, el resentimiento, mis amados hermanos, cuando usted adquiere un conocimiento al respecto, usted logra discernir si el hermano o la hermana tiene esa deficiencia espiritual. Ahora, el carácter también es parte de todo esto y el tener este tipo de emociones que yo llamaría contrarias o antagónicas son claramente un alto nivel de evidencia, digo yo, un alto nivel en el cual puedo decir al hermano o a la hermana le falta madurar. El fruto, veníamos diciendo al respecto que el fruto es sumamente importante. Decíamos que había muchos contextos que podíamos vernos de un lado hacia el otro, donde el Eterno hacía alta relevancia al respecto. Y es que en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 8, encontramos que fue dicho, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, creo que lo que el maestro quiso decir fue, demuestren con su conducta que ustedes tienen arrepentimiento. Y es que en este contexto yo puedo entender que cuando una persona ha tenido una actitud fuera de Dios o no habiendo entregado su vida al Señor, y su vida ha sido una vida de rencores, de resentimiento, de amargura, de altanería, de arrogancia o de prepotencia. Yo entiendo que todo aquel que ha dado el paso de fe en su vida, todas y estas cosas deberían de dejar de ser. Y al decir deberían de dejar de ser, no estoy diciendo de que esto es algo que
al sonar de los dedos, dejó de ser. Yo entiendo de que estas cosas se van dejando poco a poco en nuestra vida, sobre todo cuando estamos abiertos a escuchar y a retener la palabra del Dios eterno. Es que quiero darme a entender, mis amados hermanos, vuelvo, repito, recalco y subrayo, el fruto es sumamente importante. El fruto es lo que nos permite a todos y a cada uno de nosotros que nos identificamos como hijos del Altísimo. El fruto es lo que nos permite decir o señalar o marcar o evidenciar que ciertamente lo somos. Cuando el maestro empieza a enseñar al respecto, con tantas cosas que él enseñaba y decía, en el libro de Juan, en el capítulo 15, del verso 1 al 7, él dice, yo soy la vid verdadera, y dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Se dan cuenta? Todo pámpano que en mí, dice el Señor, no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. ¿Por qué el Padre? Porque el Padre es el labrador. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Desen cuenta, entiendan, comprendan. Todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hijos del Altísimo, debemos de dar fruto o manifestar fruto. Que como les dije, más adelante, como el Eterno nos permita llegar, vamos a ir poco a poco desglosando lo que es realmente el fruto del Espíritu. Pero prácticamente me voy a llevar, incluso hoy, introduciéndome al respecto de lo importante que es para el Señor y debería de ser también importante para todos y cada uno de nosotros, los que andamos detrás de la verdad y que no queremos ser engañados. Debemos de abrir bien nuestros ojos, abrir nuestro corazón para la buena enseñanza y contar con la persona del Espíritu Santo para que nos permita tomar lo que es bueno, lo que nos identificará como hijos de Dios y lograr buscar en aquellos que dicen ser esto o aquí o allá o lo otro, buscar en ellos el fruto que nos permitirá decir ciertamente él o ella lo es. Decía entonces el párrafo, todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. O sea, cuando una persona logre dar frutos o esa evidencia de que el fruto está en él, el Padre a este lo va a limpiar, lo va a cuidar, lo va, digo yo, a incluso a abonar y lo va a seguir tratando y lo va a seguir cuidando para que logre alcanzar, llevar más fruto. Dice en el verso 3 del mismo contexto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta nota también es importante para mí, porque recuerdo que en años atrás, en mis principios al respecto del camino de la fe, hubo un momento en mi vida que dentro de el lugar donde yo estaba creciendo en la fe, llegué a abrir mis ojos y a observar, ¿por qué si decimos que somos hijos de Dios, por qué todavía mi hermano sufre de enfermedad si se supone que el Eterno en sus contextos, por boca incluso de sus apóstoles, dice que Él se llevó todas mis enfermedades al madero? Entonces, ¿por qué mi hermano o yo todavía sufro de enfermedad? Aunque yo entiendo que Pablo en algún contexto dice que él también padeció enfermedad. Pero quiero
quiero lograr darme a entender. Yo sé y he logrado entender que hay enfermedades, por ejemplo, un resfriado. Un resfriado muchas veces tiene que ver con el sistema inmunológico que busca tener la manera de nuevamente levantar sus defensas. Entonces, un resfriado, mi amado hermano, es entendible, es válido. Pero ya cuando el resfriado es de forma consecutivo, mi amado hermano, para mí quiere decir que hay algo en la vida que está prohibiendo que tal cosa como la plenitud en Cristo se pueda llegar a dar o manifestar. Por favor, entiéndame. Hay enfermedades, por ejemplo, de cáncer, úlceras, gastritis y cualquier otra enfermedad como asma o alguna otra cosa semejante. Mis amados hermanos, yo quiero decirle algo que para mí es una gran verdad. Yo creo que el Eterno tiene poder, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tiene el poder para anular, quebrantar y deshacer toda enfermedad. Yo creo que Él puede hacerlo. Y es parte de la herencia que tenemos nosotros, los hijos del Dios Altísimo. Es mi herencia, es mi derecho. Lo reclamo como mi derecho legal. El que yo sea completamente libre del asma, de úlcera, de gastritis, de problemas en los huesos, en mis músculos, en mi sistema inmunológico, mis venas, arterias, cualquier órgano que se encuentre dañado, perjudicado, pulmones, el corazón, cualquier otra cosa, no sé, cualquier tipo de enfermedad, aún en la vista, en los oídos, en la cabeza. Yo creo que el Eterno puede deshacerla. Y tenemos testimonios de personas que se aferraron a creer que Dios podía levantarles de su condición. Algunos testifican incluso que el Eterno los levantó de su lecho, de su cama, paralíticos. Yo lo creo. Pero, ¿qué es lo que muchas veces ha detenido que tales manifestaciones se den de forma plena para nosotros? Yo creo, asumo, entiendo y comprendo que muchos de ellos tienen que ver que nosotros no nos hemos apropiado de las verdades de la forma correcta. Y creo que entre una de ellas nos perjudica el hecho de que nuestra vida, el testimonio que estamos dando, dice totalmente lo contrario de acuerdo a lo que muchas veces profesamos. ¿Hacia dónde voy? ¿O qué quiero darme a entender? Decimos ser hijos de Dios, pero no tenemos paz plena. Las escrituras nos dicen en un contexto que tenemos la mente de Cristo y que nos lleva en un momento a tener una mente que sobrepasa todo entendimiento, una paz, perdón, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz para mí es una paz que no la obtiene cualquier persona, sino es porque verdaderamente ha logrado alcanzarla o tenerla de forma plena. Y esto quiero decirle que no creo que sea para unos cuantos, sino para todo aquel que crea, como lo dice en algún contexto de la palabra. Toda palabra que viene llegando a nuestras vidas, toda palabra que viene siendo revelada, toda palabra que viene siendo impartida, mis amados hermanos, esa palabra tiene el poder de irnos limpiando internamente, viene limpiando y renovando nuestras emociones y nuestros sentimientos. De manera que todas y cada una de ellas se van alineando hacia la vida plena respecto de la persona de Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque trato de decirles respecto de lo que es el fruto del Espíritu, introduciéndome, al respecto del tema, porque no he llegado a desglosarle lo que es en sí el fruto del Espíritu, sino que tan solo estoy en medio de la introducción.
Y es que les estoy diciendo que en nuestra vida tenemos actitudes, el carácter e incluso muchas veces el pensamiento, el cual se revela por lo que hablamos, son antagónicos a lo que el maestro nos dejó de una forma revelada cuando aquellos hombres, bajo la inspiración del Espíritu, dejaron escritos las verdades que hoy poco a poco, por la ayuda y con la ayuda del Espíritu de Dios, nos están siendo reveladas. Toda la palabra al respecto de lo que es el perdón. Por ejemplo, hay personas que dicen que perdón solamente a Dios y que solamente Dios perdona pecados. Entonces, a esas personas yo les aplico dónde queda lo que el maestro nos dice en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, más abajo, concluyendo e incluso la oración modelo, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Mediten esto. Quiero entender o desglosarlo de la siguiente manera. Quiere decir que no habrá perdón del Eterno si nosotros primeramente no hemos perdonado. Para que yo obtenga el perdón del Padre, yo tengo que haber perdonado a mi ofensor. Él dice: perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado. O sea, si no he perdonado, no tendré perdón. Y le estoy dando varias vueltas según puedo tratar de darme a entender para que todos entendamos. No es solamente el Padre que perdona pecados. Nosotros también tenemos tal poder y tal potestad. En el libro de Juan, recuerdo, creo que es en el capítulo 9, donde dice que al maestro le traen a un paralítico, el cual le ponen de frente, y él, viendo al paralítico, le expresa lo siguiente: tus pecados te son perdonados. Y ahí Raimundo y todo el mundo brincó, como hoy por hoy todavía hay gente que brinca al respecto. Por eso es que se expresan y dicen que solo Dios perdona pecados. Ahí él le dice: ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Yo le hago la misma pregunta, mi amado hermano y mi amada hermana. Para vosotros, ¿qué sería más fácil al ver un paralítico o a un enfermo de cáncer? Llámese, no sé, un pariente, un hermano, un amigo o tu cónyuge. ¿Qué le resulta más fácil a usted? Venir y decirle a esa persona, a quien usted ve en tal condición de enfermedad: tus pecados te son perdonados, o ponerle la mano y decirle: levántate y anda. ¿Verdad que su respuesta sería? Yo quiero creer que así sería. Usted le diría: tus pecados te son perdonados. Le resultaría más fácil para usted que ponerle la mano y ver que esa persona se levante. ¿Verdad que se nos genera en nuestro cerebro como un choque de ideas o de proyección de vida, en la que muchas veces nos consideramos limitados para ver tal manifestación de poder? Pero el Eterno, en medio de eso, nos estaba dando a entender que todos y cada uno de nosotros tenemos tal potestad, tal poder de perdonar las ofensas. Y digo que no unas sí y otras no. Todo tipo de ofensa puede ser perdonada. Y aquel que pueda perdonar todo tipo de ofensa, no unas
y otras no. Mis amados hermanos, todos podemos, si realmente queremos y en obediencia al Padre, lo hacemos. Sí podemos. Porque ni siquiera lo estamos haciendo, podemos llegar a hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino porque podemos nosotros contar en que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Altísimo, está en nosotros. Y Él es y será siempre nuestra fuerza y nuestra capacidad para lograr, alcanzar, hacer lo que al Padre le agrada. Dice ahí entonces, decía, vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Se dan cuenta? La palabra nos va limpiando. La palabra tiene el poder de sacar toda raíz de amargura. La palabra tiene el poder de hacernos personas libres de dolores, de resentimientos, de amarguras, de enojos. La palabra tiene el poder de irnos limpiando de forma interna, y cuando esto se alcanza será visible ante los ojos de los demás. Es importante que entendamos que para el Eterno es importante el fruto. Quien no lleve fruto, sígame en el contexto. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Wow. Quiere decir, o yo entiendo, que para que aquellos que portamos la camiseta, como lo digo yo, llevemos el fruto, manifestemos el fruto del Espíritu, es porque estamos realmente unidos y pegados a esa vid. O sea, le hemos dado el señorío de nuestras vidas a quien pagó el precio de nuestra salvación. O sea, en otras palabras, verdaderamente nuestras acciones dirán que nos hemos rendido, nos hemos entregado al Maestro, nos hemos entregado al Mesías, nos hemos entregado a aquel que nos compró a precio de sangre, nos hemos entregado, bendito sea el nombre del Señor, aquel que tiene la potestad sobre nuestras vidas. Él es el amo y Señor de todo lo que somos de aquí en adelante. Él dice, si nosotros no estamos unidos a Él, no llevaremos fruto, no tendremos fruto. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es que cuando logremos identificar el fruto, mi amado hermano y mi amada hermana, nos vamos a lograr pesar. Sí, nos pesaremos. Y es que yo les digo una verdad que la llevo muy dentro de mí. Yo mismo me peso. Yo mismo me he estudiado, me he analizado. No en vano, en un contexto la palabra nos dice, creo que si bien me acuerdo era por boca de Jeremías, escudriñemos nuestros caminos. O sea, pesémonos, analicémonos, estudiémonos. ¿Somos realmente personas ejemplares de testimonio? ¿Somos realmente luz en medio de tantas tinieblas? ¿Estamos realmente viviendo una vida coherente en lo que decimos con lo que hacemos? Mis amados hermanos, por favor, dejemos de vivir una religiosidad y vivamos una vida genuina en Cristo Jesús. Si hablamos de amor, si hablamos de perdón, debemos de vivirlo como tales. Así debe de ser nuestra vida, siempre representativa. Que no exista entre nosotros ni odios, ni contiendas, ni divisiones, ni pleitos, ni envidias, ni celos. ¿Me siguen? Porque todas estas cosas o
en un contexto, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas cosas, mis amados hermanos, no es sabio, creo yo, el marcar el hecho de que si soy adúltero o fornicario no heredaré el reino de Dios. No, no puedo marcar eso simplemente como una verdad irrevocable en nuestra vida, de manera de que si practico tales pecados entonces he perdido el reino de los cielos. No, no es solamente eso. Como les digo, hay varios contextos. De hecho, cuando entremos realmente a describir todos y cada uno del fruto del Espíritu, nos vamos a dar cuenta de que hemos estado, yo no sé cómo usted lo pueda llegar a ver o analizarse, hemos estado muy lejos de manifestar tal fruto. ¿Y por qué lo digo así? Porque ¿se acuerdan también la parábola del sembrador que salió a sembrar? Y dice que una semilla cayó en 4 tipos de tierra y la que cayó en buena tierra llegó a dar fruto a un 30, otro a un 60 y otro al 100%. Bueno, en ese contexto yo he logrado entender que los hermanos en la congregación, algunos de ellos van a dar fruto de esa manera. Hay congregaciones que tan solo llegarán a dar fruto en un 30%. Habrá otra congregación que dé fruto en un 60%. Y habrán congregaciones que llegarán a dar ese fruto al 100%. Pero dan fruto. Es preocupante. Y debería de ser esto algo claro en nuestros pensamientos. Deberíamos de preocuparnos en saber si realmente estamos dando el fruto, sí o no. Porque si no estamos llevando fruto, vea el contexto lo que dice. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Son estos algunos de los contextos que tengo yo para, digo tal vez para marcar y señalar que sí es posible perderse en la fe. Y quiero darme a entender, es que muchas personas han creído y creen actualmente que yendo todos los días de nuestra vida a las reuniones de culto, o no faltar para algunos, un domingo a la palabra evangelística, la palabra, para algunos dicen la palabra de domingo, la palabra dominical, o el mensaje evangelístico del día domingo, para algunos, los que se congregan de esa forma. Hay otros que solo se congregan el jueves, hay otros que solo van los sábados, hay otros que solo se congregan el martes o el miércoles, no sé, hay otros que van de lunes a lunes. Pero lo que quiero decirles al respecto es que hay personas que creen que porque se congregan todos los días o esos días específicos, entonces tienen buena asistencia en el reino de los cielos y eso les abrirá las puertas para entrar al reino de los cielos. Hay unos que dicen que ellos no le hacen nada a nadie, o sea, no hacen daño, no matan ni a una mosca, por decirles algo. Y eso les permite pensar o creer que porque se consideran buenas personas, entonces eso también les abre el reino de los cielos. Yo quiero decirles que no nos engañemos. Necesitamos ser personas que demos fruto, manifestemos fruto. Habíamos visto también en otros contextos, si bien me acuerdo, fue el libro de Lucas, donde vimos que el maestro daba una parábola al respecto de que había un hombre que tenía una viña y en medio de la viña había una higuera. Y dice que por 3 años de forma consecutiva vino a buscar fruto en la higuera y no lo halló. ¿Y qué dijo? Al viñador,
córtala. Porque ¿para qué está usando también la tierra? Entonces, como vemos, hay contextos donde el maestro busca que tengamos fruto, o nos muestra, nos revela que el Padre que está sentado en el trono desea encontrar frutos en mí o en usted, mi amado hermano, o mi amada hermana que me está viendo por este medio. El fruto es sumamente importante en el corazón y en el pensamiento del Señor. Otro pasaje que podemos ver es Mateo capítulo 7 en el contexto del verso 19, verso 21 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta que podríamos hacernos al respecto es: ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque algunos dicen, bueno, recuerdo que me enseñaron que no debería tener dioses delante de Él, o que debería de amar a Dios por sobre todas las cosas, o también amar al prójimo como a mí mismo. Pero yo quiero hacerle una pregunta al respecto, mi amado hermano y mi amada hermana. ¿Realmente usted ama a Dios como el Eterno quiere ser amado? ¿Lo entendemos en el contexto en que el Eterno quiere que de verdad le mostremos amor, respeto y honra por lo que Él es y lo que ha hecho en nosotros, cómo se ha manifestado su gracia y su favor y su misericordia para con nosotros? Y no solamente eso, ¿podemos realmente decir de que amamos al prójimo como Él quiere que se le ame? Porque hay algo que quiero tal vez hacer un poquito de hincapié al respecto. Yo no puedo venir y afirmar que yo amo a mi prójimo cuando al respecto de ello yo a uno le hago bien, pero al otro, que también es mi prójimo, le hago un mal. Síganme por favor, quiero darme a entender. Le voy a hacer bien a este porque a este me cae bien. Este es simpático. Es más, este es pobre. Pero al rico, a ese que se la juegue, ve a ver qué hace. Yo ahí no estoy dando fruto agradable y mucho menos perfecto. ¿Por qué? Porque el Eterno no hace acepción de persona. En otros contextos el maestro también nos dijo que el Padre en su bondad hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces, si Dios no hace acepción de persona y hace salir su gracia, su favor y su misericordia, tanto para con unos como para con otros, mis amados hermanos, yo que digo ser hijo de Dios Altísimo, debería de mostrarme y manifestarme de la misma manera. Y es que también hay un dicho por ahí, que los hijos son el reflejo de los padres. Ahora, si yo digo ser hijo de Dios, perdón, ¿me sigue? Si Él es mi Padre, yo debería de comportarme como el Padre me ha enseñado. El maestro también dijo en otros contextos, yo hablo y yo hago como he visto al Padre hacer. Entonces, si nosotros a la fecha, con 3, con 5, con 10, 15, 20 o 30 años, es más, ya tengo renombre, pastor, maestro, líder, músico o danzora, puede ser una danzora, hablemos e involucrémoslas también al respecto, o apóstol o profeta, debo yo entonces tener las evidencias, las características y en este caso, en este contexto, el fruto del Espíritu de forma
representativa. En Mateo capítulo 7, en el verso 22, dice el contexto: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que tenemos que darle cuentas al Eterno de lo que hemos hecho. Dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se dan cuenta? Esto que acabo de leer hace referencia de los dones en los que muchas personas se han apoyado para decir que soy hijo de Dios y que por ende tengo la unción. Por cuanto tengo la unción, o puedo discernir entre espíritus, o hablar en lenguas, o interpretarlas, entonces soy hijo de Dios y tengo el cielo ganado. Y ahí el contexto me dice, o me permite entender, que no es así. En el verso 23 él dice: y entonces les declararé. ¿A quiénes? A aquellos que se apoyaban en los dones. Nunca, wow, nunca, mi amado hermano, para mí es preocupante. Dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay una versión que me gusta mucho y siempre considero que está más pegado al original. Y esta versión dice: apartaos de mí, transgresores de la Torá. La Torá es la instrucción. Y dice transgresores. O sea, ustedes han pasado por encima de la instrucción. Ustedes han pasado por encima de la enseñanza. Si tomo este contexto como una verdad, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos escuchado al respecto del perdonar? Ya sea porque sea el tema a desglosar, o ya sea por el testimonio de algunas personas, o al respecto de la raíz de amargura, que no deberíamos de dejar que la raíz de amargura crezca y se desarrolle, al punto de que esta misma llegue a dar fruto, los cuales los frutos de la raíz de amargura son el resentimiento, la ofensa, el rencor, por mencionar algunas, porque esto se puede profundizar más. Pero cuando los hermanos, los creyentes, los que nos identificamos como hijos del Altísimo, perdónenme que recalque, subraye esto, pero si nosotros nos identificamos y tenemos este tipo de cosas, mis amados hermanos, yo, y me identifico como Jeremy Jacob Montiel Solís, cualquier persona que tenga este tipo de actitudes antagónicas a lo que el Eterno nos dice en sus contextos, de que no deberíamos de manifestar o llevar en nuestro corazón, quiero decirles que podemos llegar a perder el acceso al reino de los cielos. No es solamente el adulterio y la fornicación. Mi amado hermano, Juan en un contexto dice que cualquiera que odie a su hermano, el tal es homicida. Lléveselo, recálquelo, márquelo, medítelo, mastíquelo. Cualquiera que odie a su hermano es homicida. Y quiero decirle una cosa, he logrado entender que la gente no tiene bien claro en qué consiste tener odio. Y debido a eso, muchos todavía están cometiendo el pecado de haberse hecho asesinos. Mis amados hermanos, el tema realmente es para mí de profundidad. Necesitamos realmente analizarnos, estudiarnos.
qué tan verdaderos hijos de Dios somos. Y es que les estoy tratando de compartir este tema buscando que todos vivamos como el Eterno quiere que realmente vivamos, como hijos suyos. El maestro dijo cuando empezó a revelarse o a manifestarse a los hombres, dice, el reino ha llegado. Y esa tarea nos la dejó a nosotros, mis amados hermanos. Cuando él le dice a sus discípulos, que luego llegaron a ser apóstoles, les dice, vayan y prediquen. En el contexto dice, lo que yo les he enseñado. Esas enseñanzas nos debieron de haber alcanzado. Y le digo una cosa, a pesar de que, voy a decirlo de esta manera, muchos andamos perdidos en el espacio, yo sigo creyendo, y debido a mi proceso, yo creo que hemos escuchado muchas de las enseñanzas y de forma estratégica en la que Dios ha obrado para que esas verdades nos lleguen a nuestra vida y empecemos a corregir nuestras acciones, nuestros actos, delante de Él primeramente y luego delante de los hombres. Mis amados hermanos, voy cerrando aquí. Y con eso le estoy diciendo, no estoy cerrando el tema, pues como se lo dije y se lo recalco, el tema es muy amplio. Tan solo he estado en la introducción. Probablemente la otra semana iniciemos conociendo realmente qué es el fruto del Espíritu o cuáles son sus manifestaciones y las vamos a ir desglosando poco a poco hasta que alcancemos realmente trabajar en ellas, porque es algo en lo que debemos nosotros de trabajar. Si realmente nos pegamos al Maestro y creemos que estamos unidos a la vid, debemos de dar tal fruto, manifestarnos de tal manera. ¿Me sigue? Entre esas cosas es necesario que entendamos que tenemos que ser muy coherentes entre lo que decimos con lo que hacemos. Quiero bendecirles, mis amados hermanos, deseando que el Eterno, a través de este medio y esta oportunidad y esta enseñanza, si usted me está logrando seguir, usted pueda ir edificándose e ir alineando su vida conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios le permita entender que es necesario ordenar. Lo bendigo para que sea dotado de la sabiduría, del entendimiento, del consejo e incluso de la prudencia para vivir como hijos del Dios Altísimo. Y a la vez le extiendo la invitación para que espere prontamente la continuidad de la enseñanza. Que el Eterno sea contigo y deseo que pases una excelente mañana, una hermosa tarde y una buena noche, según el tiempo que usted tenga para escuchar la enseñanza. Una vez más, buenas noches, que el Eterno me los bendiga.